Hi, everybody. My name is Teresa Lozak. I'm the principal of Burbank Preschool, and Sylvia Nuno is going to be helping me out today talking about how we can help you help your preschooler pay attention on Zoom. Buenos días, ella es Teresa Loza, la principal de Burbank. Yo soy Silvia Nuño y hoy vamos a hablar de cómo puede usted ayudar a su hijo a poner mucha más atención en las clases virtuales de Zoom. So the first thing to know is that this is really hard work. So if it feels hard to you, there's a reason for that. It is really hard. Primero que nada, sabemos que esto es muy duro y que es difícil para los niños y para ustedes también. Y sabemos que es muy difícil. So when we have your children at school, one of the things you don't get to see is that we work every day on helping them pay attention during circle time. And sometimes it doesn't work at school either. Queremos informarles que aparte de que ellos no están en la escuela, cuando ellos están en la escuela, lo más importante para nosotros es que pongan la atención cuando están en la hora del círculo. Incluso en la escuela es difícil que ellos pongan la atención durante ese tiempo. So if you can remember, I'm going to talk about two things that are really important to remember today. And the first thing is to be kind to yourself if your child is having a hard day, because some days kids do have a hard day and you can always try again tomorrow. Vamos a hablar de dos cosas que son importantes y una es que seamos amables con nuestros niños porque es importante que ellos sepan que nosotros estamos ahí para ayudarlos y sabemos que es difícil para ellos enfocarse, incluso durante el día es difícil para ellos enfocarse en otras actividades. So the second thing just to remember is that all we're asking is that you try. La otra cosa importante es que solamente queremos que trate, le pedimos que intente siempre estar ahí. Sometimes people assume that their students can't pay attention on Zoom, and we really just want you to know that the more that they practice, the better they will get at it. Sabemos que muchas familias dicen, bueno, mi hijo no pone la atención, no voy a intentarlo otra vez, pero entre más practican, mucho más fácil se le va a hacer a ellos o se les va a hacer una práctica estar en el sistema. Okay, so today we're going to talk about a couple of strategies that can really help some children pay attention on Zoom. Vamos a hablar de unas estrategias que pueden ayudar a su hijo a poner mucha más atención en educación a distancia. So the first strategy starts about 15 to 30 minutes before the Zoom call. Primero vamos a empezar con 15 a 30 minutos antes de la llamada de Zoom. One thing that can be really helpful is to turn off the television or game stations or iPads and putting away anything else that's electronic in the house. Las cosas que podemos hacer para ayudar es apagar la televisión, cualquier juego o computadora o iPads o teléfonos inteligentes que tenga en casa. If you do this, then when you bring out the iPad or the smartphone to be on Zoom, the children will pay more attention to it. They'll be excited about it. Esto es importante, ya que cuando usted le haya quitado estos aparatos de 15 a 30 minutos antes de la reunión, cuando usted saque la computadora para empezar la clase para el niño, le va a llamar mucho más la atención para empezar el programa. A quiet background also helps children focus. También un fondo tranquilo, como que no haya nada de ruido a su alrededor. Esto le va a ayudar a que el niño se enfoque un poco más. So having the music off or the television off is going to help them pay attention all throughout the Zoom lesson. Esto le va a ayudar a su niño para que ponga más atención, como por ejemplo que no haya música alrededor, televisiones o ningunos otros aparatos. So this strategy is what we call, as teachers, talking about preferred things to do and unpreferred things to do.
Esta estrategia, como nosotros lo llamamos las maestras y maestros, es cosas que prefieren y cosas no tan preferidas. So, what we know about all children is it's really hard for a child to go from something they prefer, something they really like, to something they don't like so much. Es difícil para los niños tener algo que ellos quieren y después algo que no quieren. So, if before Zoom starts, your child is doing something they really like playing on the iPad or playing or eating a favorite food or doing something that they really enjoy doing, they will have a very hard time transitioning to the Zoom call. Es difícil ya que si los niños están jugando con un juguete favorito, tienen el iPad en sus manos y cuando ya es el momento de hacer la transición a la clase de educación a distancia, se les hace muy difícil a ellos ya que están ellos teniendo algo que están prefiriendo a la hora que es la clase. So, if you can put away any activities that the students like before class starts, that can be really helpful in them transitioning to their Zoom class. Si usted puede asegurar y guardar estas actividades, como dijimos al principio, de 15 a 30 minutos antes de que comience la clase, esto le va a ayudar mucho mejor a hacer una transición a su hijo para cuando empiece la clase. All right, so just before Zoom starts, it's great to find a good spot in the house for internet where you can sit with your child. Es importante que también busque un lugar, a lo mejor puede buscar un lugar preferido donde tenga una buena conexión al internet y que se pueda sentar con su hijo. If you outside is generally not a good place to pay attention to a teacher on Zoom because there's often so many other things outside that children can do that they won't want to pay attention to the screen. Casi siempre las actividades afuera, como si está en el jardín, en la yarda o cosas así, en veces se distraen los niños y realmente no es un lugar que los niños puedan poner la atención durante la clase, ya que al aire libre hay muchas distracciones. So it's really probably best to find a quiet spot in the house to participate in Zoom. Es importante que busque un lugar callado dentro de la casa para que su hijo pueda participar en estas clases. All right. So right before you start your Zoom for school, it's great to bring with you something that the children love, like a favorite snack or a toy they can hold, a favorite stuffed animal. Ya que empiece la clase, usted puede traer ya sea un bocadillo, por ejemplo, un juguete favorito, el peluche del niño favorito, para que eso le ayude al niño. A snack can be really helpful for some students because you can give them a little bit at a time during Zoom to help them pay attention longer. Como por ejemplo un bocadillo puede ser útil ya que eso le puede ayudar a que el niño ponga mucho más atención, ya que está dándoles un bocadillo al momento que están viendo la pantalla. A good tip to know is if you give your child snacks before Zoom starts, then you might run out during class. So don't start giving them any food until the class starts. Es importante que no le dé el bocadillo o el juguete favorito o el peluche favorito antes de que comience la clase, ya que cuando comience la clase probablemente ya no va a estar interesado el niño en estas cosas. Es importante que lo haga después de que comience la clase. Our teacher, Courtney, also wanted people to know that there are some kids that won't need a toy or won't need a snack for circle, and it might be distracting to them. También queremos dejarles saber que, como la maestra Courtney, ella ha dejado saber que algunos otros niños realmente no necesitan estas estrategias para poder enfocarse en las clases. Unos niños no ocupan un bocadillo, no ocupan su peluche, no ocupan un juguete favorito. And what's really important to understand is sometimes we have to try different things to help different kids pay attention. So a snack might work for one child and not work for another.
Sabemos que muchos niños son diferentes y algunas veces unos niños pueden enfocarse cuando están comiendo bocadillos y otros niños no cuando tenemos cosas enfrente de ellos. So this is exactly what we do at school is we figure out what student needs what type of supports to help them pay attention. Y esto es lo que hacemos en la escuela. Nos enfocamos en cada niño y saber lo que cada uno necesita y qué es lo que va a trabajar mejor para ellos. All right. So when the Zoom starts, a couple things that can help your child pay attention is if the adult can stay with them through the Zoom, that is often very helpful. Preschoolers are far too young to be on the Zoom call on their own. Cuando empiece la clase, es importante que los padres o un adulto se queden con ellos, ya que ellos son muy pequeñitos para estar solos en la llamada. Entonces, es muy útil para nosotros que usted se quede completamente toda la sesión con ellos. While you're watching the Zoom call with your child, sometimes repeating the directions of the teacher can help the child pay attention to what's on the screen. So, for example, if the teacher says, put your hands in your lap, you can say, oh, let's put our hands in our lap. So the child knows that you're paying attention to the same thing that they're paying attention to and can hear the direction twice. Es importante que también pueda usted volver a repetir las instrucciones que dice la maestra, como por ejemplo, si la maestra dice, pondremos nuestras manos en nuestras piernas, usted puede decir, oh, vamos a poner las manos en nuestras piernas para que ellos escuchen que usted también está poniendo la atención a la misma llamada. Also, singing along with the teacher can also help them. So if they're singing a song, if you sing too, it helps model language for your child and it will help with their overall language development. También cuando la maestra esté cantando, si usted también puede participar, puede cantar, eso ayuda a que usted le dé un ejemplo al niño al modelar el lenguaje para que su desarrollo del lenguaje incremente un poco más. So sometimes a child will walk away from a Zoom lesson or get very upset when they're on Zoom. En veces unos niños se alejan de la clase y no quieren estar más viendo la computadora o tienen algún berrinche, por ejemplo, y no quieren estar ahí o están llorando. And that's okay because that sometimes happens at school too. Y eso está bien, no se preocupe, porque no aparte de que esté pasando en la computadora, sino también pasa diariamente en la escuela. So the first thing you can do if that happens is mute yourself on Zoom and turn off your camera. Si esto pasara, lo primero que tiene que hacer es silenciar su teléfono o su videollamada o puede apagar la cámara. This gives your family a little privacy and a little time to help your child manage their feelings. Esto le da un poco más de privacidad a su familia y también le ayuda a que su hijo esté controlando sus emociones. It also sends a little message to the teacher that your child's having a hard time. Y esto también manda una señal a su maestra diciendo, mi hijo está teniendo dificultad en enfocarse. So the next thing to do is stay calm. La siguiente cosa es de que se mantenga en calma. If you stay with the snacks or the favorite toy and you are standing by the computer, sometimes your child may just come back to you. Si el niño no quiere estar viendo la clase y usted se mantiene viendo la clase, tiene los bocadillos ahí, el juguete favorito y todo, probablemente ellos regresen y se vuelvan a enfocar. Sometimes just waiting is a really good strategy. En veces esperar es una buena estrategia. Also, you can pretend to watch the computer and pretend to be very interested in what the teacher has to say and ignore what the child is doing unless it's unsafe. También puede fingir que usted está poniendo bastante atención a lo que dice la maestra e ignorar lo que dice su hijo. Claro, al menos que
esté seguro. Si no está haciendo algo no seguro, por favor, pongamos la atención. If after a little while your child isn't coming back or they're still really upset, just let the teacher know in the chat and try again tomorrow. Si después de 5 minutos su hijo no regresa o ya se molestó, solo avísele al maestro y volveremos a intentar mañana. All right, and be sure to ask your teacher for ideas to help your child pay attention on Zoom because every child is different and some children need different types of supports to pay attention through the computer. Es importante y asegurarse también que puede pedir ideas a su maestra para saber cómo su hijo se puede enfocar en las clases de Zoom, ya que es importante que nos deje saber lo que usted necesite. So I just wanted to say thank you so much for helping your child with distance learning. We know it's hard. It's especially hard for our young students, and we thank you for being our partners in this. Queremos agradecer todo el apoyo que están brindando y sabemos que es difícil en esta situación, pero muy gracias por toda su ayuda durante este tiempo. Thank you. Bye. Adiós.